Mi nombre es Marco Jiménez y presentaré mi artículo sobre métodos de síntesis de cerámicas piezoeléctricas. El objetivo es identificar las diferencias, ventajas y desventajas de la implementación de los métodos de síntesis en el proceso de fabricación de cerámicas piezoeléctricas libres de plomo. Dichos métodos de síntesis corresponden al método de estado sólido y el método Pecchini por la ruta Sol-Gel. Estudios recientes indican que las propiedades dieléctricas, piezoeléctricas y ferroeléctricas de un material son influenciadas fuertemente por el proceso de síntesis, debido a la presencia de fases secundarias, impurezas y el tamaño de partículas no uniformes. El proceso para la obtención de una cerámica piezoeléctrica consiste principalmente de dos etapas, la etapa de síntesis y la de sinterización. Para el proceso de síntesis de cerámicas piezoeléctricas se abarcará el método de estado sólido y el método Pecchini. El método de estado sólido, conocido también como el método cerámico, es un método a altas temperaturas, el cual es utilizado en gran medida para la preparación de perovskitas. En este método, los diferentes reactivos son molidos a un tamaño de partícula homogéneo y luego se colocan juntos en función de la composición deseada para calentarse a altas temperaturas en el proceso de calcinación. Una vez la temperatura es lo suficientemente alta, la cual depende de los compuestos con los que se esté trabajando, se presentarán reacciones de estado sólido gracias a la interdifusión de los componentes. A continuación podemos ver un diagrama del proceso de síntesis por el medio de estado sólido. El método Pecchini, también llamado el método del complejo polimerizable o método de mezclas líquidas, fue propuesto en 1967 por Maggio Pecchini como una variante del método Sol-Gel. Este consiste en la creación de una resina polimérica mediante la formación de quelatos metálicos entre un ácido y una mezcla de cationes. Estos quelatos se someten a una reacción de poliesterificación cuando se calientan en presencia de un polihidroxialcohol, el cual suele ser etilenglicol. La evaporación subsecuente de esta disolución forma una red polimérica tridimensional, con un compuesto metálico incorporado en la mezcla. Al finalizar, se obtiene un poliéster con iones metálicos fijos con una distribución homogénea en la estructura, la cual previene la segregación durante la etapa posterior de calcinación. Los procesos del método Pecchini se llevan a cabo en medios acuosos, sin necesidad de controlar la atmósfera. Existen diferencias entre estos métodos. El método de estado sólido, en comparación al anterior, no requiere de mucho tiempo de preparación y realización, pero debido a esto, la homogeneidad de los compuestos resultantes es muy pobre, además de requerir temperaturas muy elevadas y por lo tanto se genera un gran consumo de energía. En cambio, con el método Pecchini se logra una homogeneidad más alta debido a la distribución uniforme de los cationes a nivel atómico, a través de la estructura polimérica generada. Esto a temperaturas más bajas que el método cerámico, pero con la desventaja de ser un proceso más demandante y el cual requiere un tiempo considerablemente mayor al anterior. Según el estudio realizado por Huiza y Hernández, en donde se comparan las diferencias de 7 métodos de síntesis, el método cerámico y Pecchini quedarían clasificados como se muestra en el cuadro 1. Como se puede apreciar, el método de estado sólido tiene un control de la morfología y de la estequiometría mucho menor al método Pecchini, mientras que el método Pecchini tiene una pureza mucho más alta y un menor tamaño de partícula. En cuanto a las propiedades y sus variaciones según el método seleccionado, para un sistema BNT-BT, en el trabajo realizado por Cerdeiras, las cerámicas resultantes del proceso de síntesis por el método de estado sólido presentaron una permitividad dieléctrica relativa a temperatura ambiente superior respecto a las elaboradas con el método Pecchini. Por otra parte, en las cerámicas obtenidas por medio del método Pecchini, se obtuvo un incremento de la parte real de la permitividad menor, la cual las dota de una mayor estabilidad en sus propiedades piezoeléctricas. Además, el material presentó una morfología de grano claramente cuboidal con una distribución homogénea. En cuanto al coeficiente piezoeléctrico, la cerámica por el método cerámico fue ligeramente superior a la obtenida por Pecchini. Durante el proceso de síntesis, el tamaño de partícula y la homogeneidad entre los reactivos demostró tener una notable influencia en el resultado. Por lo tanto, es ideal que los reactivos presenten un tamaño de partícula pequeño y uniforme, de tal forma que el proceso inicial de molienda es de gran importancia en la preparación de las cerámicas BNT-BT. En ambos procesos, la concentración de BT en concentraciones cercanas a la frontera morfotrófica afecta notablemente la estructura de la cerámica resultante y por consiguiente también sus propiedades. En particular, se determinó que en las cerámicas BNT-BT el aumento de esta concentración disminuye notablemente el campo coercitivo de la cerámica, además que la concentración de bario está relacionada con un incremento en las propiedades piezoeléctricas. Ambos métodos son utilizados en la elaboración de cerámicas piezoeléctricas. La implementación de estos dependerá del uso que se le dará a las cerámicas o el contexto en el que se fabrique.
Un ejemplo de esto es que hasta el momento el método de estado sólido es el más utilizado en la elaboración de cerámicas piezoeléctricas en grandes cantidades. Esto es debido a su facilidad de implantación industrial y a los bajos costos de este. Si bien esto último es cierto, el método Pecchini, al ser una variante del método Sol-Gel, corresponde a una técnica de química suave, donde se trabaja con temperaturas muy bajas, menores a 500 grados centígrados. Esto, al existir una relación entre el precursor y el producto en relación a su estructura. Además, cabe destacar que estas técnicas han demostrado ser una excelente alternativa para la preparación de piezoeléctricos. Es debido a todo esto que la utilización del método Pecchini puede representar una mejor opción que el método de estado sólido, debido a que brinda un mayor control de la morfología y estequiometría del producto, una mayor pureza y un tamaño de partícula que puede llegar a ser hasta 10 veces más pequeño, además de un menor consumo energético. En cuanto a las propiedades piezoeléctricas, el método de estado sólido brinda a la cerámica BNT-BT un coeficiente piezoeléctrico superior, pero las propiedades de la cerámica obtenidas por el método Pecchini tienen una mayor estabilidad, mientras que el campo coercitivo en ambos casos presenta valores similares. En cuanto a los resultados, se investigaron las principales diferencias entre los procesos de síntesis por el estado sólido y Pecchini, el efecto que tienen en las propiedades y características del material, y se determinó que el método Pecchini por la ruta Sol-Gel demuestra un mejor control de los componentes, una mayor pureza del producto y una estabilidad de sus propiedades piezoeléctricas superior a las obtenidas por el método cerámico. Pero si bien esto es cierto, no se puede afirmar que el método Pecchini es superior al método de estado sólido en todas las circunstancias, debido al incremento en el costo que éste conlleva, al coeficiente piezoeléctrico inferior, y en consideración a la facilidad de realizar el proceso de síntesis por medio del método de estado sólido, lo cual ha permitido su implantación en la industria. Por ello, es necesario llevar a cabo un estudio detallado sobre el impacto del método de síntesis sobre las cerámicas piezoeléctricas, indagar a profundidad sobre el efecto de que éste tiene no solamente en la morfología y pureza del material, sino en las repercusiones directas sobre las propiedades dieléctricas, piezoeléctricas y ferroeléctricas. Se considera oportuno realizar un estudio en extenso sobre los métodos de síntesis más utilizados y los más prometedores para determinar los beneficios que pueden brindar al realizar la síntesis piezoeléctrico con determinado método. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias por su atención.